Hola a todos y bienvenidos a Daniel Pérez V Video Podcast, en el que hablaremos sobre noticias o rumores de vehículos eléctricos, la actualidad relacionada con la movilidad sostenible y sobre todo os contaré mis experiencias en el día a día como usuario y profesional de la movilidad eléctrica. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero de todo es ¿por qué este video podcast? Bueno, pues yo soy un consumidor habitual de podcast. Me parece una forma muy cómoda y muy agradable de poder oír lo que quiero, conciso y en el momento que me apetece oírlo. Lo suelo oír habitualmente en el coche, los oigo cuando voy por la calle con los auriculares o cuando salgo a hacer deporte. Me parece una forma muy cómoda de llegar al público. Por otro lado, yo tengo un canal de YouTube que todos conocéis y este canal de YouTube quiero potenciarlo de alguna forma. El método que he encontrado más fácil para poderlo potenciar es hacer este tipo de video podcast de una duración no muy larga y que el montaje sea simple o sencillo, digamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, yo tengo aquí el mando a distancia, me bajo aquí al estudio, enciendo las luces, como veis ahora mismo, conecto la cámara principal, conecto la cámara secundaria a grabar y comienzo a grabar en la grabadora, en la mesa Rodecaster Pro. Una vez que hacemos eso ya solamente tengo que hablar y contaros lo que os quiero contar, hacer el montaje, que es hacer un par de cambios de cámaras cuando haya algún corte, y en unos minutos puedo tener el vídeo montado para subir, igual que el podcast. Esto me va a facilitar poder subir un vídeo todas las semanas, por lo menos, que es la frecuencia con la que yo quiero hacer habitualmente este podcast. Por otro lado, pues haremos otros vídeos para el canal de YouTube, pero el vídeo podcast va a ser así. ¿Por qué este formato? Que veis que auriculares, el micrófono, la mesa, bueno, pues todo esto es porque es un podcast. Y quiero que visualmente se entienda como un podcast cuando veis un vídeo y que sobre todo, lo más importante es que cuando tú estás oyendo esto en un coche o estás oyendo en los auriculares o en tu reproductor favorito de podcast, lo percibas como un podcast. No percibas un sonido así lejano que percibirías si fuera un vídeo de YouTube y no utilizara este sistema de micrófonos, esta mesa de mezclas que permite atenuar los micrófonos, ajustar, y estos auriculares que me van a permitir a mí oírme cómo estoy hablando, monitorizar el sonido y poder acercarme más al micrófono para que me veáis más de cerca o alejarme del micrófono cuando quiero que sea un sonido más lejano. Entonces, este formato es el podcast, que es el formato que funciona y que se debe hacer para que tenga un sonido agradable y correcto. Entonces, por ese motivo es toda esta parafernalia. Y luego, ya entrando un poco más en detalles, como he dicho, la frecuencia de este vídeo podcast va a ser semanal. Voy a subir un vídeo podcast cada semana. Lo subiré a las principales plataformas de Apple Podcast, probablemente iVoox. Estoy trabajando para ver si lo subo en iVoox, en Spotify, principales reproductores de podcast. En los próximos días irá estando en todos los reproductores. ¿Qué duración le vamos a dar al podcast? Pues bueno, esto es importante que lo sepáis porque al final la gente cuando se va poniendo un podcast, cuando va por ahí, se busca podcast del tiempo que vaya a hacer su viaje o su paseo. Mi intención es que los podcasts sean entre 15 y 20 minutos aproximadamente, ¿vale? Este tiempo podrá ir variando en función del feedback que reciba vuestro y lo que me vayáis diciendo, si que preferís podcasts más largos, preferís podcasts más cortos o hay más cosas que comentar que nos ocupan más tiempo. Pero la idea inicial es entre 15 y 20 minutos. Y el formato del podcast, la estructura que le vamos a dar, va a ser más o menos la misma en todos los episodios, a excepción de este primer episodio, que le ha variado un poco por ser el primer capítulo. El formato es el siguiente. Haremos un primer comentario, una primera noticia sobre un modelo de vehículo nuevo, un rumor sobre un nuevo modelo de vehículo o una experiencia mía que tenga con algún modelo de vehículo. Y comentaremos esa primera parte. Luego haremos un cambio de sección con un sonido como este u otro similar que vayamos encontrando que nos guste más y hablaremos sobre una noticia de movilidad sostenible, sobre algún evento que haya podido asistir, alguna experiencia que tenga o algún comentario sobre algún nuevo servicio que esté relacionado con la movilidad. Y por último, volveremos a meter otra vez otro sonido como este para hacer el cambio. Quiero encontrar un sonido diferente para cada sección para que siempre sean los mismos sonidos, pero eso con el tiempo. Hablaremos y responderé a vuestras preguntas y consultas, que creo que es la parte más importante al final del podcast, porque el podcast no tiene ningún sentido si no es por vosotros. Al final esto se hace para que lo oigáis, para poderos informar y para poder transmitir la información que yo conozco y que puedo
ir transmitiendo hacia vosotros. Aquí las preguntas en principio me las podéis hacer llegar a través de Twitter. Mi Twitter es @DanielPérezEV. También me lo podéis hacer a través de los comentarios en YouTube o comentarios en las aplicaciones de podcast que utilicéis habitualmente. Tengo que buscar algún otro formato para transmitir estos comentarios o preguntas, pero estoy barajando varias opciones, ya sea email o sea algún panel o sea alguna web donde se puedan subir los comentarios. Tengo que dar una vuelta, sobre todo para los que oís podcast, que es un poco más difícil que el que está viendo el vídeo en YouTube, que lo tiene fácil comentar, o mandar un Twitter. Y bueno, ya creo que vamos a comenzar con la siguiente parte, que en este capítulo, como os he dicho, es diferente. La primera parte ha sido esto, que es explicaros este vídeo podcast, y la segunda noticia pues es una experiencia mía de vehículos. Hoy, para poneros en situación, después de tanto tiempo sin subir vídeos al canal de YouTube, y para los que no me conozcáis, quiero explicar por qué he cambiado mi Tesla Model S P85 y por qué vehículo lo he cambiado, lógicamente. Lo primero de todo es qué motivos me han llevado a tomar esta decisión, que son dos principales motivos, y realmente están muy vinculados entre sí. En primer lugar, pero no por ello el más importante, es la autonomía. Como todos sabéis, el Tesla Model S no es el vehículo con mayor eficiencia del mercado. Sí que puede ser uno de los que más autonomía tenga, pero es gracias a la gran batería que tiene el Model 100D, el modelo 100D. Pero creo que eso es algo que podemos hablar en otro podcast. Es un vehículo de 2 toneladas y pico y con unas dimensiones bastante grandes. Y el modelo que yo tenía es un modelo P85, fabricado en diciembre de 2014, y yo lo adquirí como CPO en Tilburg. Me fui a Holanda por él. Bueno, pues este vehículo, cuando yo lo adquirí, tenía una autonomía real de 330, 350 kilómetros. He de indicar para todo el podcast, para que todo el mundo lo sepa, que mi forma de conducir es circular a 120 km por hora en autovías y autopistas con el autopilot conectado y tener la climatización conectada para estar cómodo, tanto en invierno como en verano. Me es indiferente si estamos en una subida, subiendo un puerto, bajando. Yo primo la comodidad ante el consumo en mi forma de conducir. Cada persona lo hace de una manera, yo es la mía. Entonces es importante que se sepa esto a la hora de cuando hablamos de consumos, cuando hablamos de autonomías, porque siempre hay gente que dice, no, yo hago muchos más kilómetros. Sí, es cierto, pero yo con mi método y con mi forma de conducir, no. Este vehículo lo he tenido un año. Lo cogí el día 5 de diciembre de 2018 y el nuevo vehículo me lo entregaron el 23 de diciembre de 2019. Como veis, es un año y casi 15 días aproximadamente. Bueno, pues en este año yo he circulado con este vehículo 80.000 kilómetros, que se dice pronto, son unos cuantos kilómetros. Y en esos 80.000 kilómetros, la autonomía que ha perdido el coche desde el día que yo lo compré hasta el día que lo entregué para comprar el nuevo coche, han sido apenas 30 kilómetros en números redondos, ¿vale? El vehículo, después de un año y 80.000 kilómetros, tenía una autonomía de entre 300 y 320 kilómetros cargando al 100%, que como todos sabemos no es real porque nunca cargamos al 100%, siempre cargamos al 80 o al 90%, pero para tener la idea de la autonomía total, esa es la autonomía al 100%. Y como indico, ese es uno de los motivos. No es el vehículo con más autonomía de lo que hay en el mercado actualmente. Cuando yo lo adquirí hace un año, pues me daba unas posibilidades que ahora hay mejores cosas en el mercado. Y por otro lado, para mí es el más importante de todos, son las actualizaciones de software que ha introducido Tesla en la segunda mitad del año 2019 a mi modelo de Tesla Model S. He hablado con otros propietarios de Teslas y no han sido las mismas actualizaciones. Va en función un poco del modelo de batería y del año de fabricación. Y ahora me explico un poco más en detalle. La limitación que ha introducido Tesla con estas actualizaciones de software es que mi vehículo, en cifras redondas, para que todos lo sepamos, pasaba de cargarse al 90% en apenas 40 minutos a tardar 1 hora y media para alcanzar la misma carga, ese 90% de carga. ¿Cómo ha hecho Tesla esto? Bueno, pues a mí personalmente no me ha gustado la forma de hacerlo. Entiendo los motivos o puedo entender los motivos de hacerlo, pero no lo comparto.
cuando tú pones a cargar el coche inicia la carga a una velocidad bastante superior a la que lo hacía anteriormente. Mi coche venía iniciando la carga entre 100 y 110 kilovatios y llegaba ahora a 130 kilovatios en el primer pico. Pero apenas llegados al 20% empezaba a caer de una forma muy rápida la potencia de carga. En el 30%, poquito después del 30%, ya estábamos por debajo de 100 kilovatios de potencia. Estamos hablando de que en un 10% había caído la velocidad de carga casi 30 kilovatios. Es una caída sustancial, ¿vale? Al final de la carga, esto nos resulta que nos daba lo mismo cargar en un supercharger que cargar en un cargador CCS o CHAdeMO, porque yo tenía los dos adaptadores. Tenía el adaptador CHAdeMO que compré al adquirir el coche y en verano le monté el adaptador CCS cuando salió el retrofit de Tesla para ponerlo a los Model S. Se lo instalé. Y me daba lo mismo. O sea, al final el tiempo de carga no llegaba a unos minutos de diferencia de uno a otro. Podía ser que una vez estuvieras en 1 hora y 25 con uno y el otro 1 hora y 27. O sea, las diferencias eran insignificantes. ¿Qué sucede? Pues que, como he dicho antes, al ser un vehículo que no es el vehículo con más autonomía del mercado, esto me eliminaba la gran ventaja competitiva que tenía este coche. Porque al final la ventaja del Tesla Model S, la principal ventaja, no era su autonomía, sino era la velocidad de carga y poder utilizar estos superchargers que me daban ese plus y en esos 40 minutos podía volver a cargar. Pues al perder eso, me resultaba un vehículo que no me ofrecía esa ventaja tan importante que teníamos, ¿vale? Resumen de esto. Para mí, que suelo hacer viajes de 600 kilómetros, 700 kilómetros muy habitualmente, me supone hacer 2 paradas para cargar y 2 paradas de hora y media. Esto, en la práctica, cuando tú haces viajes habituales y tienes que hacer muchas paradas, pues hace que este vehículo no me resulte práctico, ni más ni menos. O sea, no es que el vehículo sea malo, o sea, no me resulta práctico. Y me resulta poco funcional, ¿vale? Sin embargo, para una persona que, por ejemplo, haga un trayecto, yo vivo en Palencia, el típico ejemplo que pongo es Valladolid-Palencia, ¿vale? Esto es, o Burgos-Palencia, son trayectos de 100 kilómetros, 160 kilómetros al día, 200 kilómetros, 250 kilómetros, hasta la autonomía del coche, o incluso un poquito más que la autonomía del coche. A diario no supone ningún problema y es un coche fantástico, porque la verdad que el coche tenía un confort de marcha que era espectacular. Pero esta actualización para proteger las baterías, porque no es otro motivo que proteger las baterías debido a que estos vehículos tenían una garantía de ilimitados kilómetros en la batería durante 8 años y lógicamente son vehículos que ya tienen unos años y las tecnologías pues a lo mejor no estaban tan avanzadas como están ahora y han tenido que hacer esas protecciones. Por eso os decía que les puedo entender, pero no comparto los motivos. Pues todo esto me ha llevado a buscar una alternativa y bueno, pues esa alternativa no ha sido otra que el Tesla Model 3. Ahora me diréis, ¿el Tesla después de lo que ha hecho Tesla? Pues sí, porque al final yo quería un vehículo que cargara rápido, que me diera una autonomía importante, que me facilitara el poderme desplazar en el momento actual que estamos todas las empresas desplegando redes de carga, ¿vale? Porque ahora mismo estamos desplegando redes de carga, pero todavía no están totalmente desplegadas las redes de carga. Sí que es cierto que ya hoy en día te puedes mover con total libertad. Pero bueno, si vamos cogiendo un vehículo que permita cargar a velocidades más altas y que tenga una autonomía importante, pues bueno, pues ha sido el resultado a elegir. ¿Qué Tesla Model 3 me he cogido? Bueno, pues os presento oficialmente mi Tesla Model 3. Es un dual motor, modelo long range de batería de largo alcance y en color azul por fuera. Bueno, ahora llegamos a las demás extras del coche. Le he puesto llanta de 19 pulgadas. Venga, ahora me podéis criticar, podéis decir todo lo que queráis, que cómo le pongo una llanta de 19 pulgadas, que la llanta de 19 pulgadas consume muchísimo el coche, que esto no es eficiente. Bueno, pues sí y no. Yo el Model S tenía llanta de 21 pulgadas. He conducido Model S con llanta de 19 pulgadas. Las diferencias de consumo realmente son insignificantes en mi modo de utilización. Y volvemos a lo mismo. El tipo de conducción que yo hago es ponerme en una carretera, lanzarme a una velocidad que son 120 km por hora y continuar a esa velocidad durante todo el trayecto. Las ruedas grandes de 21 pulgadas, de 19 pulgadas, penalizan la aceleración de los coches, haciendo que el vehículo consuma más en el momento de acelerar.
Una vez que la velocidad es constante y tienes una inercia, que ya vas a una velocidad constante, la diferencia es prácticamente insignificante. Y bueno, al final creo que el coche hay que comprar algo que te guste. Y la compra de un coche habitualmente es una compra 100% emocional o 90% emocional, como dicen los fabricantes de automóviles. En este caso ha sido una compra bastante racional porque he evaluado todas las necesidades que tengo, pero también tiene su punto emocional. Y a mí no me gustan, lo primero, las llantas de color negro. Entonces me quedaban pocas opciones. O ponía la llanta de 19 pulgadas o ponía llantas negras, ¿vale? Y bueno, pues he decidido poner las llantas de 19 pulgadas que me encantan. Y luego el interior. Pues el interior le he puesto de color blanco. Y volvemos a lo mismo. Mi mujer me decía, ¿pero cómo le vas a poner blanco con la niña pequeña? Que esto lo va a ensuciar, que lo va a manchar. Pues sí, es posible que se manche, es posible que se ensucie, pero al final yo cuando me siento dentro de mi coche disfruto como un enano, porque me encanta mi coche por dentro. Blanco, precioso, súper luminoso, súper vivo, con esas ruedas que tiene de 19 pulgadas muy bonitas, y eso es lo que cuenta. Que tú cuando te montes en tu coche le disfrutes y estés a gusto con él. Que es un poquito más ineficiente, que tengo que pasar un trapito, una toallita de bebé para limpiar los asientos cada X meses, pues la paso. El nombre que le he puesto al coche es Opportunity. Tenía el mismo nombre en el Model S. Y creo que esto es algo que en otro podcast explicaré, porque tiene sus motivos, lógicamente, como todo, cuando tú pones un nombre a algo, es por algún motivo. Pero bueno, en otro podcast se lo explicaré. Pasamos a la sección de preguntas. Bueno, y la pregunta de hoy que quiero traeros es una de las cosas que más habitualmente me suelen preguntar y donde más errores creo que se suelen cometer. Básicamente es por desconocimiento y por posibles confusiones. La pregunta es, la gente, cuando tengo un cargador de 22 kilovatios de corriente alterna, mi coche carga a 22 kilovatios, entonces en un par de horas lo tengo cargado si tengo un coche de 40 kilovatios. Pues la respuesta es sí y no. Si tienes un coche que tiene un cargador onboard de corriente alterna de 22 kilovatios, sí. Pero eso es muy raro. La mayor parte de los vehículos que tienen cargador onboard suelen ser monofásicos. Entonces, un cargador monofásico, aunque sea de la misma potencia que le vamos a entrar, no cargaría esos 22 kilovatios, sino como esos 22 kilovatios son trifásicos, 3 fases, cargaría la potencia de una de las 3 fases, que serían 7,4 kilovatios. Entonces, si tenemos un coche con un cargador onboard monofásico de 32 amperios, de 7,4 kilovatios, solo va a cargar a 7,4 kilovatios. ¿Por qué es esta diferencia en los cargadores de AC con los de DC tipo CCS o CHAdeMO? Pues muy sencillo. En los CCS o CHAdeMO la potencia nos la va a indicar el cargador normalmente, a no ser que el vehículo tenga alguna limitación interna por el tipo de batería o lo que sea. En los cargadores AC, el rectificador o inversor que va a convertir la corriente alterna a corriente continua, que es la que almacena el coche en la batería, lo tiene el coche. De forma que tenemos que hacer esa conversión y el cargador onboard es el que va a definir cuál es la potencia máxima a la que podemos cargar. Los amperios habituales, que la gente habla de 16 amperios, 24 amperios, 32 amperios, suelen ser las tomas de 32 amperios. Es lo más habitual en los vehículos actualmente, excepto los híbridos que tienen tomas de 20 amperios o 16 amperios, pero bueno, eso es otra cosa, ya son los híbridos enchufables. Los vehículos actuales prácticamente todos tienen tomas de carga de 32 amperios y la diferencia es que sean monofásicos o trifásicos. Si son monofásicos, admitirían 32 por 230 voltios por 1, que es una fase. Si son trifásicos, 32 por 230 voltios por 3, porque son 3 fases. Y ahí está la diferencia de los 7,4 kilovatios y los 22 kilovatios, que es la mayor confusión que hay habitualmente en los vehículos. Luego hay diferentes variantes de que no sean de 32 amperios, sino que sean de 28, de 30, pero para simplificar y que entendáis rápidamente, 7,4 kilovatios es igual a 32 amperios en monofásico. 22 kilovatios son 32 amperios en trifásico. Y de esta forma elimináis todos los problemas. Esto nos lo va a decir el coche. El vendedor, cuando compremos el coche, normalmente se suelen confundir y no tienen mucha información al respecto, pero podéis preguntar al vendedor o las características técnicas del coche. Si te pone cargador de 7,4 kilovatios, es monofásico siempre. Si te pone cargador de 11 kilovatios, es trifásico. Y puede ser que cargue a 11 kilovatios en trifásico y a 7,4 kilovatios en monofásico, como por ejemplo mi Tesla Model 3. Mi Tesla Model 3 tiene un cargador onboard
de 11 kilovatios en trifásico y de 7,4 kilovatios en monofásico. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es, para el cargador monofásico, utilizan 2 de los cargadores del trifásico. O sea, meten la corriente y unen el cargador 1 y el 2 de las 3 fases y cargan a los 7,4 kilovatios. Entonces, al final es la tecnología que se utiliza. La más habitual, la más estándar, la que se está empezando a implementar en todos los lados es monofásico de 7,4 y la industria alemana está implementando también los trifásicos de 11 kilovatios, con lo cual va a estar el estándar entre 7,4 y 11 kilovatios en trifásico. Y eso es lo que nos traen la mayor parte de los vehículos que tenemos en el mercado. Si te ha gustado este video podcast, suscríbete al canal de YouTube y marca la campanita para recibir las notificaciones cuando subo un vídeo, o suscríbete al podcast en tu reproductor favorito. También puedes seguirme en Twitter, @DanielPérezV, para estar al tanto de todas las noticias y novedades. Y recuerda, el mundo es eléctrico.